Bienvenidos sean todos a este canal de temas de terapia intensiva. Estaremos comenzando a tratar temas relacionados con el sistema endocrino metabólico y todas las patologías o nuevos hallazgos en el mundo de la terapia intensiva relacionados con esto. Y empezaremos a tratar un tema muy importante que enfrentamos todos los días en la práctica clínica habitual, y es el tratamiento de la cetocidosis diabética. Yo soy el doctor Nabil Gaidar Fuentes, especialista de primer grado en medicina intensiva y emergencia, y sin más comenzamos. La cetocidosis diabética es una entidad que conjuntamente con el estado hiperosmolar tienen una fisiopatología relativamente común, donde existe una deficiencia de insulina y un exceso de hormonas contrarreguladoras. Generalmente, en el caso de la cetocidosis diabética, esta deficiencia de insulina suele ser más severa. En el caso del estado hiperosmolar, es solo una deficiencia parcial, y eso es lo que produce los comportamientos clínicos relativamente distintos entre estas dos entidades. Y pudiéramos decir que los elementos fundamentales que definen a la cetocidosis diabética serían la presencia de hiperglicemia. Generalmente esta glicemia elevada no suele ser tan llamativa como en el caso del estado hiperosmolar, pero siempre va a estar generalmente por encima de los 250 miligramos por decilitro. Además de eso, uno de los detalles más importantes es la presencia de un pH consistentemente por debajo de 7.3. Además de eso, el anión GAP va a estar elevado, o sea, cursa con una acidosis metabólica con anión GAP alto, y hay un predominio marcado en la generación de cuerpos cetónicos, por lo tanto las cetonas séricas o urinarias van a estar elevadas. Estas son las características fundamentales que definen a la cetocidosis diabética. En dependencia de cómo se muestran los principales elementos diagnósticos, se puede ver que esta entidad se puede clasificar en leve, moderada o severa, y fundamentalmente basado en tres aspectos. El principal aspecto es el pH, por supuesto, diciéndose que es leve cuando está entre 7.25 y 7.30, moderada cuando está entre 7 y 7.24, y los casos severos cuando tienen un pH por debajo de 7. También se puede usar como predictor el nivel de bicarbonato, siendo leve cuando está entre 15 y 18, moderada cuando está entre 10 y 15, y severa cuando está por debajo de 10. Y además un elemento muy importante que es el estado de conciencia. Los pacientes con cetocidosis leve suelen estar totalmente conscientes, alerta. Ya en los pacientes con cetocidosis moderada ya pueden estar algo somnolientos, y los pacientes con cetocidosis severa pueden estar incluso en un estupor profundo o llegar al coma. Y después de definido estos primeros elementos generales, vamos a centrarnos en lo fundamental de la conferencia, que es el tratamiento. El tratamiento de la cetocidosis diabética tiene 4 principios fundamentales: la resucitación hídrica, la reposición de potasio, la insulinoterapia y la administración de bicarbonato. En estos 4 elementos es que nos vamos a centrar y vamos a ofrecerles los principales elementos de actualización o formas prácticas de llevarlo a cabo en el día a día. El primer elemento que siempre se debe aplicar en estos pacientes es la resucitación hídrica adecuada. Esto se debe hacer antes que nada. ¿Y por qué administrar los líquidos de manera temprana y adecuada es importante? Primero, porque esto conlleva la represión del volumen intravascular. Segundo, al tú administrar líquidos comienzas a disminuir la tonicidad plasmática, empiezas a disminuir la concentración de glucosa en sangre, ya solamente con la administración de líquidos. Ya esto, por supuesto, trae efectos beneficiosos.
Al tú aumentar la cantidad de líquido, empiezas a mejorar la perfusión tisular y orgánica y por tanto la producción de ácido láctico en diversos tejidos que pueden estar presentando cierto grado de hipoperfusión. Al tú disminuir la producción de ácido láctico a estos niveles, por tanto, favoreces la resolución más rápida de la acidosis que se generó. Y al mejorar además la perfusión renal, facilitas la excreción renal de glucosa y de cuerpo cetónico. Por tanto, va a ser más fácil. El riñón también va a colaborar en la excreción y en la disminución de los niveles de la glucosa plasmática. Por eso, por todos estos efectos combinados, es que este es el primer paso en el tratamiento. Y fíjense si es importante que solo administrar fluidos logra descender la glicemia, si se hace correctamente, entre 25 y 70 miligramos por decilitro por cada hora de administración de fluido. Ahora, ¿cuál es la solución de restitución con la que se debe iniciar? Generalmente se comienza con solución salina normal, solución salina al 0.9%. Y existen muchos esquemas para hacerlo. Los esquemas son variados, pero generalmente todos rondan en algunos aspectos comunes. Por ejemplo, casi todos recomiendan la administración de 1 litro de líquido, 1 litro de solución salina, en la primera hora de tratamiento. Y después los rangos son variables, pero todos tienen como norma general que en las primeras 12 horas se deben administrar alrededor de 5 litros de líquido. Aquí nosotros traemos un esquema en el que se muestra administrar un primer litro de líquido en la primera hora de tratamiento. Después, entre la segunda y la sexta hora de tratamiento, administrar 2 litros de líquidos más. Y después, de la sexta hora a la 12ª hora, 2 litros más, lo que serían aproximadamente 5 litros de líquido en las primeras 12 horas de tratamiento de los pacientes. Luego se mantiene un ritmo de infusión que es variable y puede ir desde los 250 hasta los 500 mililitros por hora. Con un esquema como este, uno puede lograr una reposición de aproximadamente el 50% del déficit de líquido estimado en los pacientes. El otro 50% ya uno lo va después a realizar de una manera más lenta, más pausada, en un lapso de 12 hasta 36 horas subsiguiente. Esta es la restitución inicial de líquido que se hace con solución salina, pero después que realizamos esta, no siempre la solución salina es la solución ideal que debemos mantener. Y para esto, ¿en qué nos vamos a guiar? Nos vamos a guiar en el sodio corregido. Recuerden que el sodio corregido es el elemento que siempre tenemos que medir en todos los pacientes con emergencias del diabético, ya que recuerden que conforme aumenta la glicemia, el sodio plasmático empieza a disminuir por un efecto de dilución, por el traspaso de líquido hacia el interior, hacia el espacio intravascular, por la hipertonicidad que se genera, y por tanto siempre hay que usar el sodio corregido en los pacientes. En dependencia del sodio corregido es que vamos a usar una solución o la otra. En los pacientes en los que después de esta restitución inicial, que pueden ser en las primeras 6 horas de tratamiento, o al menos cuando ya hayamos administrado al menos los primeros 2 o 3 litros de líquido, ya podemos usar el sodio corregido y entonces ver qué solución vamos a mantener en el paciente. Si el sodio en el paciente está normal o es un sodio que está elevado, la solución a utilizar será solución salina al 0.45. Si, por el contrario, el paciente tiene hiponatremia, después de calcular el sodio corregido, mantendremos la administración de solución salina. Hay que tener un elemento muy presente. A veces
como veremos más adelante, el paciente tiene coexistencia de hipopotasemia durante el tratamiento y tenemos que agregar potasio a las soluciones de restitución. En estos casos, en ocasiones, hay que administrar solución salina al 0,45 para poder agregar el potasio a los pacientes, ya que a veces si usamos solución salina normal y le agregamos potasio, la osmolaridad de esta solución puede incrementarse y esto puede traer consecuencias en incrementar la tonicidad plasmática o empeorarlo un poco. Así que de manera general pudiéramos resumir que se calcula el sodio corregido. Si el sodio corregido está normal o alto, se cambia la solución a solución al 0,45, y si el sodio se mantiene bajo, entonces se prosigue con solución salina. Ahora, ¿qué hacer con las soluciones según los niveles de glicemia? Ya cuando lleguemos a un nivel de glicemia aceptable, que debe ser entre los 250 miligramos por decilitro hasta 300 miligramos por decilitro, en ese momento debemos cambiar a una solución glucosada. Una opción razonable sería la combinación de dextrosal 5 en solución al 0,45, y de esto mantenemos un ritmo de infusión de 150 a 250 mililitros por hora. El ritmo de infusión lo vamos a titular en dependencia de ¿qué? En dependencia de cómo se vaya comportando la glicemia. Si la glicemia sigue descendiendo demasiado bajo y la acidosis todavía no se ha resuelto, tenemos que incrementar un poco más el ritmo de esta infusión. Si la glicemia se eleva demasiado, lo disminuimos, y así progresivamente vamos lidiando con el mantenimiento de los líquidos. O sea, esto es un aspecto también importante. Ya pasada la primera elemento importante en el tratamiento, que es la administración de fluidos, pasamos a la insulinoterapia. La insulinoterapia es la base del tratamiento, porque esta va a provocar inhibición de la gluconeogénesis, va a provocar inhibición de la lipogénesis, de la producción de cuerpos cetónicos y de la secreción de hormonas contrarreguladoras como el glucagón, y todo esto va a conllevar a que empiece a caer establemente el nivel de glucosa sérica, empieza a disminuir el anion gap, empieza a mejorar el pH, o sea, se empiecen a restaurar todas las condiciones fisiopatológicas que están dando lugar a la aparición de la cetoacidosis diabética. Pero siempre hay que tener un elemento importante, aunque constituya la base del tratamiento, no es el primer elemento de tratamiento, siempre es en los líquidos primero, es la primera línea de tratamiento, ¿ok? Por tanto, no insulina hasta que no se restablezcan correctamente la perfusión tisular y se administren un bolo de rehidratación inicial, y además de eso no se puede empezar insulina hasta que no tengamos una medición de potasio sérico. Entonces, ¿cómo empezar la infusión de insulina? Existen dos abordajes comúnmente reportados en la literatura. Indistintamente unos usan unos u otros. Existen dos maneras distintas. Pudiéramos empezar administrando un bolo de insulina simple de 0,1 unidades por kilo, y después inmediatamente comenzar a administrar una infusión continua de insulina a 0,1 unidades por kilo por hora. Existe otro abordaje alternativo, que es empezar sin bolo y empezar con 0,14 unidades por kilo por hora. Los dos abordajes, ¿por qué? Porque no existe una unificación en los abordajes de administración de insulina. Ya esto se debe a que en algunos estudios, sobre todo en niños, se ha demostrado que la administración, aunque esto no es totalmente probado, no hay un nivel de evidencia claro que lo demuestre, en algunos estudios se ha demostrado que la administración del bolo de insulina se puede relacionar con una mayor incidencia de edema cerebral en niños, sobre todo cuando este bolo de insulina se lleva a cabo
sin una restitución de fluidos inicial adecuada. Por eso algunos autores recomiendan no administrarlo y comenzar directamente con la infusión de insulina. Cualquiera de los dos abordajes es aceptable. Ustedes se quedan con el que más sencillo les sea, y también pueden leer en la literatura acerca de estos estudios y los abordajes en la infusión de insulina. Ahora, ¿cómo titular la infusión de insulina? Uno debe fijarse un objetivo de descenso de la infusión, de descenso de las cifras de glicemia. Y ese objetivo debe rondar entre 50 y 75 miligramos por decilitro por cada hora de tratamiento. O sea, tú no necesitas corregir rápidamente la glicemia. De hecho, corregirla rápidamente puede provocar cambios importantes de la osmolaridad plasmática, lo cual puede traer efectos negativos a nivel cerebral, etcétera, y por tanto esto no conviene. Además de eso, si disminuyes muy rápido, no vamos a dar tiempo a que se corrija rápidamente la cetoacidosis. ¿Y qué va a pasar? Si tú consigues ese ritmo de descenso deseado entre 50 y 75 miligramos por decilitro por hora de tratamiento, vas a mantener la infusión en el mismo rango en que la iniciaste hasta que, como dijimos anteriormente, alcances la glicemia entre 250 y 300. En ese momento agregarías la solución que contiene dextrosa que hablamos con anterioridad y disminuiríamos a la mitad la infusión de insulina, o un poco más, incluso 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora. Esa sería la situación ideal en la que alcancemos un descenso deseado de la glicemia. Ahora, si cuando nosotros iniciamos la infusión la glicemia baja demasiado rápido, sencillamente, ¿qué hay que hacer? Reducimos el ritmo de infusión un 50% por hora hasta que alcancemos el descenso que nosotros queremos. ¿Qué pasa si la glicemia no baja en el rango que yo quiero, que yo deseo? Pues si no baja, simplemente duplicas la dosis cada una hora hasta alcanzarlo. Como ven, el tratamiento es dinámico, no puede ser algo fijo, pero es importante que la glicemia no descienda de manera súbita, y por tanto el chequeo de la glicemia debe ser frecuentemente. Horario, habitualmente se debe medir de manera horaria. Ahora, cuando ya tenemos el paciente ha comenzado a mejorar, ¿cómo es que se debe retirar la infusión de insulina? Y esto es uno de los aspectos más controversiales y donde muchas veces falla el tratamiento. En la parte crítica, en la más crítica del paciente, lo hacemos todo bien, y después, en este momento, cuando ya estamos ganando casi la batalla, el paciente vuelve a empeorar. Primero, el paciente tiene que cumplir una serie de condiciones. Lo primero de todo, la glicemia ya debe estar en un rango aceptable, entre 200 y 250 miligramos por decilitro. El pH venoso debe estar normal, un pH mayor de 7.30, con un bicarbonato mayor de 18 milimoles por litro. Todo esto son mediciones venosas, y el anión GAP debe ser normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La insulina regular tiene una vida media muy corta, y por tanto, cuando uno la detiene, enseguida empieza a aparecer hiperglicemia de rebote y se empiezan a sintetizar cuerpos cetónicos nuevamente, y puede recurrir la cetoacidosis de nuevo. Por tanto, ¿cómo evitar ese problema? Lo primero que tú vas a hacer es que cuando el paciente ya tenga todos estos requisitos y que además sea capaz de alimentarse, ya haya al menos tenido una o dos, se haya podido una o dos comidas, entonces administras una dosis de un preparado insulínico de larga duración por vía subcutánea.
Esto se administra 30 minutos antes de una comida. 30 minutos antes de una comida. Ahora, el paciente comió, le administraste su preparado insulínico por vía subcutánea después de 30 minutos de comer y vas a mantenerle la infusión de insulina continua por 1 o 2 horas después de realizado lo anterior. O sea, lo primero es, el paciente debe tener estos requisitos: glicemia, pH venoso, bicarbonato y anión GAP, todos ellos en rangos normales. Debe haber sido capaz de comer, tener la habilidad para comer ya, y después de 30 minutos de que el paciente haya comido, se administra una infusión, se administra un preparado de larga duración por vía subcutánea de insulina, y 1 o 2 horas después es que retiramos la infusión continua de insulina regular. Esto es para producir precisamente un solapamiento entre los dos tipos de insulina y que siempre vaya a haber insulina absorbiéndose desde el tejido celular subcutáneo, que ya hayamos dado tiempo a que la insulina que está depositada en el tejido celular subcutáneo esté siendo liberada al torrente sanguíneo y que no se quede el paciente en ningún momento sin insulina. ¿Qué esquemas debemos escoger para usar en los pacientes? Pues cada paciente puede ser iniciado en sus respectivos esquemas, los que usaban ellos anteriormente. Si el paciente no usaba insulina, es un debut, podemos usar, por lo menos en la práctica que usamos en mi servicio, el que yo uso también habitualmente, y uno de los recomendados es usar un esquema de múltiples dosis de insulina en un rango de dosis inicial desde 0,5 hasta 0,8 unidades por kilo por día, y eso lo dividimos en insulina basal, insulina pandrial antes de desayuno, almuerzo, comida, insulina simple, regular, y en el horario de la noche una dosis de insulina basal que puede ser de larga duración. Más o menos esa es la forma en que se puede pasar de una forma de insulina a la siguiente. Otro elemento fundamental en el tratamiento es el potasio. Durante la cetocidosis diabética se da una situación muy particular. Existe depresión de potasio. Existe depresión de potasio corporal total, pero sin embargo el potasio plasmático suele estar normal o elevado. ¿Qué pasa? El paciente suele tener una diuresis excesiva, y por esa diuresis excesiva el paciente empieza a perder cantidades importantes de potasio. Pero sin embargo a veces no nos damos cuenta porque el déficit de insulina es tal, la acidosis severa que tiene el paciente es tal, y el estado de hiperosmolaridad que presenta el paciente, todos tienden a provocar el movimiento del potasio desde el interior de la célula hasta el espacio, hacia el espacio intravascular, por tanto, y extracelular. Por tanto, el potasio sérico vamos a ver que se mantiene en niveles aceptables o en niveles normales. Sin embargo, el paciente tiene un déficit importante de potasio. ¿Y cuando se hace patente? Cuando empezamos a ponerle insulina y empezamos a hidratar al paciente, es que se empieza a hacer patente la real deficiencia de potasio que tiene el paciente. Por tanto, se deben hacer represiones de potasio durante el tratamiento. Un elemento fundamental es que nunca se debe empezar la infusión de insulina sin tener una medición del potasio sérico. Además de esto, hay que tener presente lo siguiente, que nunca se debe comenzar a administrar potasio en el contexto de oliguria o fallo renal, y solo debe realizarse después que se restablezca la diuresis o cuando el potasio esté por debajo de 4 o existan signos de hipopotasemia. Por tanto, lo primero que hay que hacer es, en las mediciones habituales, tomar una muestra y tener una medición de potasio sérico. Después, las cantidades de potasio a administrar van a depender en dependencia de sus niveles. Existen también distintos umbrales reportados en la literatura, pero aquí esto es una guía para seguir.
Cuando el paciente tiene un potasio por encima de 5.3, no se debe reponer potasio. Se debe repetir luego de 1 hora y ver qué está sucediendo. Cuando está entre 4 y 5.3, se debe adicionar cloruro de potasio, 10 miliequivalentes por cada litro de fluidos endovenosos. Cuando esté entre 3.5 y 4, se adicionan 20 miliequivalentes por litro a los fluidos. Y cuando el potasio esté por debajo de 3.5, esto es muy importante, se debe detener la insulina. Potasio por debajo de 3.5, se detiene la insulina y se administra dosis de potasio entre 20 y 60 miliequivalentes por litro por hora a cada fluido. Por supuesto, hay que monitorizar al paciente. Esto es un elemento primordial, de primordial importancia. Y finalmente, el último elemento es el último, pero sí es el menos importante. ¿Y por qué digo que es el menos importante? Porque el uso de bicarbonato, ni el umbral de pH que uno escoja para la corrección de bicarbonato ha mostrado efectos sobre la mortalidad. Y sí, recurrentemente hay reportes de efectos adversos con el uso de bicarbonato en la cetoacidosis. Así, con el pasar de los años, los umbrales para la corrección de potasio en la cetoacidosis han ido disminuyendo. Yo recuerdo que hace unos años se hablaba de que en la cetoacidosis había que corregirlo por debajo de 7.10. Después, en algunas literaturas se comenzó a hablar de un pH por debajo de 7. Y ya las últimas recomendaciones de la American Diabetes Association propone en sus guías un umbral de pH de 6.90 para la corrección de bicarbonato. ¿Por qué? Primero, porque el bicarbonato produce hipopotasemia, produce alcalosis metabólica de rebote. Cuando ya tú corrijas la acidosis, ese exceso de bicarbonato que puedes haber administrado puede provocar alcalosis metabólica. Por supuesto, retrasa la mejoría en la hiperosmolaridad. Además, el bicarbonato se ha demostrado que estimula la cetogénesis, o sea, promueve un incremento de la producción de cuerpos cetónicos y por tanto va a provocar un retraso en la restauración de la cetosis. Y además de eso, se ha reportado asociación a edema cerebral en niños y también en adultos jóvenes. Por tanto, por todos estos efectos negativos es que el bicarbonato se ha relegado a un lugar secundario en el tratamiento de la cetosis y debe evitarse siempre que sea posible. En lo particular, yo he tenido buenas experiencias con esto. Generalmente yo no corrijo bicarbonato a no ser que esté por debajo de 6.90 de pH. No he tenido ningún efecto adverso debido a la acidosis. En algunos momentos soy un poco más conservador, pero únicamente cuando el paciente tiene arritmia, está hipotenso y tiene una acidosis muy severa. En esos momentos soy un poco más conservador, pero generalmente nunca por encima de 7 pongo bicarbonato a los pacientes. Por tanto, estas son las principales recomendaciones. Estos son los principales elementos de actualización en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Espero que les haya sido interesante, que les haya resultado de su agrado. Estos elementos no tan novedosos, son conocidos, pero bueno, son de actualidad en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Sin más, muchas gracias a todos.